Amén. Es muy importante, iglesia, que estemos atendiendo los problemas que están sucediendo a nivel mundial y que estemos claros en cada uno de los puntos que nosotros estamos viviendo y que observamos diariamente en las noticias. Ustedes se detienen. Por ejemplo, ahora el mundo tiene mucha expectación, tiene mucho algarabía, y el mundo quiere es lo de siempre, atendiendo sus quehaceres, atendiendo sus negocios. ¿Cuál es la fiesta que viene ahora mismo? Creo que la fiesta de Thanksgiving, ¿verdad? Conocida entre nosotros los hispanos como la Acción de Gracia. ¿Hay algo de malo en usted darle gracias a Dios por lo suyo? ¿Verdad que no? Y es una fiesta que en sí de veras tiene significado y connotación bíblica. Creo que no hay nada de malo con usted celebrar eso. Siempre hay que hacerlo en el orden de Dios, siempre hay que hacerlo conforme a lo establecido por Dios, siempre hay que hacerlo como Dios manda. Todo lo que Dios nos da hay que hacerlo como Dios manda. Hay quienes celebran el cumpleaños de un ser querido y que celebran su propio cumpleaños. E inclusive hay una religión que prohíbe celebrar los cumpleaños. Hay una religión que prohíbe celebrar los cumpleaños. Imagínense, tantas leyes. Y el Señor estableció una sola ley, que es la ley de Cristo. Si uno le prohíben el celebrar, nosotros que somos cristianos, servirle al Señor, imagínese usted si a libertad nos llamó el Señor. Claro, es lógico que no a libertinaje, sino a una libertad en Cristo Jesús. Quiero seguir con los problemas psicológicos que nosotros los seres humanos estamos enfrentando. Problemas psicológicos, los problemas que nosotros enfrentamos son difíciles. Uno de los problemas más fuertes que nosotros debemos de enfrentar es la crianza de nuestros hijos. Y cuando los hijos están desarrollando su independencia y están en la edad de la pubertad, ¿usted entiende lo que es la edad de la pubertad o la edad del pavo? Se le llama la edad del pavo o de la pubertad porque el niño o la persona tiene un 50% de adulto y un 50% de niño. En algunos momentos actúa como niño, pero en algunos momentos actúa como adulto. ¿Qué debemos hacer nosotros los seres humanos, nosotros los padres, los adultos? Debemos de comprender ese tipo de comportamiento para nosotros criar con una mentalidad y con emoción y a la vez con sentimiento, que es lo mismo, y con una salud espiritual. El Señor no le exige a los niños como le exige al adulto. Al niño el Señor no le exige. Inclusive el Señor le dice a uno que nosotros debemos ser en el modo de malicia como niños, pero no en el modo de pensar ni de actuar. Es por ello que usted como adulto tiene que actuar como los miembros que usted tiene, que son miembros adultos. No son miembros de niños. Usted como adulto actúa como adulto. Debe pensar como adulto. La única forma que Dios quiere que usted no sea es la malicia de un adulto, pero después debemos ser como niños solamente en modo de malicia. Pero en la otra parte tenemos que ser como adultos. La edad de la pubertad es una edad muy peligrosa. Hoy vamos a hablar de delincuencia juvenil. Sí, así como suena un poco duro, pero eso es lo que hay para hoy. Déjame ver si encuentro algo que me dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 1, y su versículo 5 y 6. De Primera de Reyes. Su versículo 5 y su verso 6. Hay padres que son muy indiferentes a los problemas que tienen los niños o los hijos y no le da mucha importancia a los problemas que tienen ellos. Y lo que viven es como atendiendo o concentrado en los problemas
que enfrentan en la vida. La lucha por la supervivencia es muy fuerte. Estamos aquí en este país, y no solamente en este país, sino en los países nuestros. Anteriormente no había mucho problema en buscar la renta. Siempre la vida, la lucha por usted sobrevivir siempre ha sido difícil. Usted nunca, las cosas son suaves, las cosas son bastante difíciles. Y cuando usted se casa, usted debe actuar y pensar como una persona casada. Cuando usted tiene una edad donde sus miembros ya pueden procrear y ya tienen el sentimiento de adulto, usted cree que el clímax de la vida es llegar al matrimonio. Usted quiere casarse porque eso usted quiere y lo anhela. Una persona normal, una mujer normal, una muchacha normal quiere llegar al matrimonio. Un hombre normal, es decir, un joven normal, quiere llegar al matrimonio. ¿Verdad que sí, jóvenes? Normal, ¿no fue que dije? Yo dije normal, lo que pasa es que quizás sonaba mal. La persona cuando es normal, déjeme extender bien las vocales, por si acaso, piensa como debe pensar una persona normal. Pero ¿qué pasa al respecto? Que el casarse no es todo en la vida. Hay que mantener una mujer conforme a lo establecido. Hay que mantener un apartamento. Hay que alimentar a esa mujer con que tú te piensas casar. No solamente ir al lecho. Entonces muchas veces usted piensa casarse, pero usted no tiene ni siquiera fuerza ni para mantenerse a sí mismo. Usted piensa casarse, pero no tiene fuerza ni para mantenerse a sí mismo. Y para colmo, cuando se casa, embaraza a la mujer de una vez. Y cuando embaraza a la mujer, hay un problema en el sistema computarizado, en el sistema que no le dan al famoso WIC. Y usted no puede conseguir ni siquiera la leche. Nada. Y tiene que salir muchas veces hasta a pedir para poder mantener. Y se le ve una malaya, traduzco en dominicano, una olla, que usted no encuentra salida. Y lo que es una bendición para usted se convierte en una maldición. Porque lo ha hecho a de tiempo. Es importante que usted se prepare. Es importante que usted se prepare para poder enfrentar los problemas que va la vida a presentar en el futuro. Porque es seguro que se presentan problemas. Hay quienes no son muy dados a los estudios, pero pueden ser vocacionales. Tener ciertas habilidades para usted mantenerse, para hacer los chelitos, hacer el dinero. Usted tiene que darle importancia a lo que usted hace. Si usted lo que se dedicó fue a ser un profesional, un barrendero profesional, que es un estilista profesional, que le dan una cera de un edificio y la deja como un pensamiento, déle importancia a eso. Sí, porque si eso es lo que a ti te gusta, no vamos a forzarle al mingo, como dicen por ahí. Eso es lo que a ti te gusta. Pero déle importancia a lo que usted hace. Porque si usted no le da importancia a lo que usted hace, tampoco le van a dar importancia a usted. No le gustó. Cuando nosotros hablamos de delincuencia juvenil, la delincuencia juvenil está dedicada, es decir, se define como delincuencia juvenil cuando usted tiene una actitud completamente antisocial. Como usted es una persona que no tiene ninguna intención de socializar. Usted no respeta a nadie. No se respeta a sí mismo, no respeta a mamá, no respeta a papá, no respeta a Dios, no respeta a la iglesia, no respeta a nadie. Eso se llama delincuencia juvenil. En otra palabra, es un rebelde por idiosincrasia o al cuadrado. Es una persona que su actitud es desafiante, es pavoneante. Es una persona que cuando
llega a los lugares, llega y cuando llega lo que hace es que muchas veces cae hasta mal por su actitud antisocial. Cuando todo el mundo está decente, por ejemplo, si va a un mortorio, un velorio, que todo el mundo está solemnemente tranquilo, ellos llevan una fiesta, un merengue, una tremenda salsa. Ustedes no observan los locos que andan ahora mismo. En una ocasión creo que fue la esposa mía que me dijo esto, que llevaron un muerto y cuando iban todos, una calle le llama la avenida, allí en New Jersey, pero le llama la avenida porque era muy mencionada. Y cuando llevan el muerto, hay un viejito que se está quitando el sombrero, se está quitando por las costumbres de las personas mayores, de respeto a un ser humano que ha partido. Cuando oye un merengazo que suena, una salsa grandísima, y se puso su sombrero para atrás y dice, tú una sinvergüenza, voy a ponerme respeto a quién. Se volvió a poner su gorra, su sombrero. Y así hay personas que se gozan con las cosas que son adversas. Este tipo de actitud o de conducta trabaja mucho en la edad de la pubertad y en la edad de los 20 años, desde la edad de 13, 16 hasta los 20 años de edad. ¿Por qué trabaja en ese tiempo? Hay una parte frontal que le llaman el sonesi en nosotros los seres humanos, que es la parte que se encarga del conocimiento, que es la parte que se encarga de analizar, es la parte que se encarga de usted comenzar a procesar para luego actuar. Y esa parte se va desarrollando desde la edad de la pubertad, claramente desde que usted nace, y consigue ya su parte, su desarrollo, no el clima, pero un desarrollo casi en el tope a la edad de 21 años. Ese asunto de que se considere un joven como adulto a la edad de 21 años no es un asunto que está puesto por ponerlo a las autoridades, sino más bien es un análisis psicológico que se ha hecho y por ello se ha determinado que a la edad de 21 años se considera una persona adulta. Se dice, por ejemplo, cuando nosotros nos llevamos de los ejemplos bíblicos, nosotros nos llevamos de lo que nos enseña la palabra, nosotros evitamos muchas cosas, aún en nuestro cuerpo físico. Necesitamos llevarnos y obedecer lo que dice las Santas Escrituras. El Señor le instituyó o le estableció al pueblo judío que tenía que circuncidarse y lo hizo, que tenía que hacerlo al 8º día para que el muchacho pudiera crecer saludable. La circuncisión no se nota cuando el joven es joven, ni tampoco cuando es niño. La circuncisión se nota en la parte más profunda del ser humano, que es la parte que procrea. El órgano progenitor del ser humano, es decir, del masculino, es el que se circuncida, la cual el pene del hombre se le quita la tela que le cubre para que cuando vaya al coito sexual lo haga con más pureza y con más limpieza. Y se ha determinado por estadísticas que las mujeres judías son las que menos cáncer en el cuello uterino tienen por causa de ese tipo de acciones. ¿Por qué suenan tan...? Siempre que me acerco, traten de despegarlo un poquito, muchachos. Cuando usted hace lo que enseña la palabra, nosotros inmediatamente hay obediencia para allá, para la izquierda. Exacto. Cuando nosotros hacemos lo que la palabra nos enseña, nosotros comenzamos a ver los progresos que enseña la palabra. Otro estudio que se ha determinado es el estudio de que las mujeres, las niñas, hay una hormona que son una hormona que de mecanismo y de defensa para defender el órgano progenitor de las mujeres, que antes de entrar a la vida sexual activa, ella se dice que cuando entra a una edad A de tiempo, tiene la posibilidad mucho mayor de entrar o de tener cáncer en el cuello uterino. Se determina que es de la edad que ya el órgano progenitor de la mujer está ya ready para procrear a la edad de 21 años en adelante.
Porque hay tantos cánceres en estos tiempos en el cuello uterino por la promiscuidad sexual. Y tristemente decirlo, no solamente la promiscuidad sexual en el mundo, sino aún en el medio de la iglesia, por la falta del fundamento que se debe enseñar en la iglesia. Enseñé el miércoles pasado donde cuando hablábamos de los problemas de llevar a los judaizantes, y el énfasis que hicieron los apóstoles fue 4 énfasis: el respeto a la ley de Dios, es decir, la ley de Moisés, el no comer cosas ahogadas, el no comer cosas sacrificadas a los ídolos, y la 4ª es el abstenerse de fornicación. La fornicación es un punto donde nos enseña que en este camino hay que abstenerse sexualmente. Es la única religión que cuando llegó al mundo, enfrentó ese tipo de cosas que no se enfrentaba en el ayer. El Evangelio de Jesucristo enseña que usted tiene que, cuando usted determina amar a una persona, conocer a una persona en el coito sexual, es porque usted ha legalizado esa relación. Porque la relación del coito sexual, eso es serio. Eso no es para muchachos. No le gustó a los jóvenes, pero hay que mandar candela porque todo lo que hay. La delincuencia juvenil, síntomas comunes de la delincuencia juvenil: desprecio de las normas y reglamentos. Eso es un síntoma que usted lo observa en los jóvenes delincuentes, que desprecian los reglamentos que se establecen. Donde quiera que usted vaya y observe una persona que vive desafiando abiertamente lo que enseña la autoridad, es una actitud de un delincuente. Los delincuentes no se sujetan a nadie. ¿Por qué usted cree que un policía anda con un uniforme? El policía anda con uniforme para identificar, y esa investidura que tiene lo identifica que es una persona que tiene autoridad y tiene un arma para usarla. ¿Por qué el policía usa un arma? Porque cuando la persona no se quiere sujetar por la buena, él le muestra que su autoridad se usa por medio del poder. Si no obedece por la buena, por la mala yo te voy a doblegar. Las armas que usa el policía es para mostrar al delincuente que él tiene poder, y ese es el derecho que él tiene para usar su autoridad. Ese es el poder que tiene, en otras palabras, las armas. Y por eso usted tiene que tener una investidura, y la investidura que usted tiene que tener es una investidura sacerdotal. De modo que cuando los demonios no quieran sujetarse, usted con el arma de Dios, usted lo pueda doblegar, porque sus armas no son carnales ni son mundanas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso es importante que usted lo entienda. Falta de dominio propio. Un joven que no tiene dominio propio, ese es un síntoma de un delincuente. Está duro eso, pero eso es así. Me gusta Mengana, pero Mengana ya tiene un mengano. ¿Y por qué tú tienes que estar mirando a Mengana si Mengana tiene un mengano? Y se empecinó fulano con Mengana. Pero que Mengana hace rato que tiene una galleta con gorgojo, que ya tiene su sello. Y usted que se empecinó. Esas son actitudes de un delincuente. Generalmente el delincuente tiene patrones sexuales muy desviados. ¿Usted cree que en la pandilla juvenil solamente hay muerte? Hay de todo. Y Pablo dice que lo que ellos hacen al oculto no se puede mencionar a la luz, porque es tan vergonzoso que usted no puede mencionarlo en la luz. Incapacidad de escarmentar. Oye, eso sí es fuerte. Cuando usted actúa de una forma que no tiene freno y usted nunca escarmienta, usted es un delincuente, aunque usted diga ser cristiano. Esos son síntomas que muestra el delincuente. También tiene la incapacidad de separar los placeres inmediatos, de no separar los placeres inmediatos. En otra palabra, hay cosas que el miembro te pide que tú no puedes hacer. Va por ahí y tiene deseo de tomarte un jugo de naranja o un vaso de agua, pero tú no tienes una blanca encima.
Bueno, tienes que o pedir un vaso de agua en un apartamento, cogerlo suave porque no hay más nada. Tú no puedes atracar. ¿Te gustó unos zapatos? ¿Te gustó una cartera? ¿Te gustó un vehículo? ¿Te gustó cualquier cosa? No solamente el sexo opuesto. O por el delincuente cuando ve una muchacha bonita, si no la puede conseguir por la buena, tú lo ves que... Es más, ellos ni siquiera van por la parte buena. Es de una candela lo que va de una vez. Ellos, oye, la última parte de la que ellos van, la de la delincuencia, a la fuerza todo. Y tú ves que todo el mundo anda asustado. Díganse que es así. También tiene la habilidad de explorar o impresionar a otros. Siempre usted lo ve que tiene una capacidad para ver si el otro tiene un centavito, para ver si el otro tiene algo. E inclusive, yo no sé si usted se da cuenta, que muchas veces ahora mismo hay pocos robos por esa línea porque hay lo que se llama direct deposit o depósito directo. Pero anteriormente, tú ves que los viernes y los días, allá en Dominicana, los días, los 30, los días que cobraba la gente, eso era un juidero, tú sabes, y había que andar todo el tiempo asustado porque los ladrones, los delincuentes estaban acechando el día del pago. Relaciones sociales superficiales. Un delincuente nunca tiene la capacidad de profundizar en una amistad. Usted ve que siempre se mantiene como por encimita. Y si profundiza en la amistad, es un asunto de delinquir en pandillas y entre otras cosas. Poco respeto a las cosas de Dios y a las iglesias. Habilidad para reaccionar y culpar a otros por la propia conducta. Una conducta incorregible. Tendencia a mentir. Imagínense. Frecuencia de lenguaje obsceno. ¿Usted sabe lo que es el lenguaje obsceno? Le llaman en inglés, en el lenguaje bíblico le llaman idle word y en inglés le llaman cursing. Personas que le gusta estar maldiciendo todo el tiempo. Una persona delincuente está todo el tiempo con un lenguaje obsceno. No sabe, por ejemplo, si ve que una muchacha tiene el pelo bonito, le dice de todo, ya ustedes saben, siendo cosas de segundo plano y segunda intención, una muchacha tiene un cuerpo hermoso, no sabe reconocer, sino candela con ella. Y ahora hay más problemas porque anteriormente la persona se identificaba más como el heterosexual, que eso lo vamos a tratar cuando nos corresponde hablar de las desviaciones sexuales, de lo que se llama la homosexualidad, el lesbianismo y lo que se llama el exhibicionismo. Esas cosas las vamos a tratar cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, porque es importante tocar esos puntos, porque esos son los puntos que nosotros estamos enfrentando en nuestra sociedad. Son los puntos que enfrentamos diariamente en nuestra sociedad. No son cosas que usted está leyéndole un libro por leerla, sino más bien que cuando usted enciende el televisor y encontramos tantos problemas, nosotros nos encontramos muchas veces qué hacer. Hay personas que viven nerviosos, que viven con incertidumbre, que viven con inseguridad, porque se saturan con tantas malas noticias y se detienen a ver tantas malas noticias que no se detienen nunca a observar las buenas noticias. ¿No me entendieron? Cuando una persona vive todo el tiempo con la tendencia a este lenguaje obsceno, deseo de ser importante también, usted observa, recuerdo hace mucho tiempo atrás cuando yo estaba en la universidad, bueno, ya en la universidad ya no hacía asuntos de al seno del pueblo, que cuando estaba en el Liceo Juan Pablo Duarte, a mí me gustaba cuando llegaban los líderes estudiantiles. Y hoy hay una protesta en el plantel interno. A mí no me gustaba esa porque ahí no se paraba la clase. Cuando era interno era dando vueltas en el Juan Pablo Duarte internamente. Pero cuando al seno del pueblo dice, esta es la buena, porque era para afuera que iba, no, ya no se iba para la casa. Y a mí me gustaba el seno del pueblo. Entonces uno tenía una mentalidad de lo Eugene Van Troy, que era un revolucionario aquí, de los que tuvieron guerra con Estados Unidos, de vietnamita. Y otros suramericanos, el Che Guevara, y usted observaba, por ejemplo, la garra del poder con Salvador Allende y Pinochet, cuando mataron a ese, creo que hay un escritor ahora que hasta hijo de él. Y entonces, usted le gustaba esa cosa porque usted tiene una mentalidad de joven.
La mentalidad de joven no analiza cuál es el que tiene el imperio, cuál es el que tiene el dominio. Solamente se nos enseñó que los yanquis eran malos y que los rusos eran buenos, y uno no analizaba nada, y lo bueno eran los rusos y lo malo eran los yanquis. Pero todos los izquierdistas que están vivos están todos viviendo aquí. Y aquellos que llegaron al poder se olvidó de eso, de idealismo y todas esas cosas. Entonces, cuando usted tiene la mentalidad de joven, hay que balancearlo. Desprecio a los derechos de propiedad ajena. Y todas esas cosas nosotros las observamos, que son los síntomas que presenta cuando uno es delincuente. ¿Por qué tanta delincuencia juvenil? El Primera Reyes, capítulo 1, verso 5. Vamos a ver qué nos enseña. Para nosotros hacer una etiología, una investigación. A ver por qué hay tanta delincuencia en medio de nuestro diario vivir. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Cuál es el problema que nosotros debemos de enfrentar? Dicen, y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y el verso 6 nos dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. En otra palabra, más viejo que Absalón. Hay un problema, y no es pequeño, en lo que nos estamos criando. Hay padres que no les gustan entristecer a sus hijos. Hay padres que no les gustan instruir a sus hijos. Hay padres que cuando ven a sus hijos llorando, tienen que buscarle un pacifier, un bobo. Hay que buscar algo, un caramelo, un bombón de chocolate, para tratar de que ese niño se calme y no llore más. Cuando nosotros, que estamos criando en estos tiempos, no tenemos un patrón de disciplina como debe de tenerse, observamos el ejemplo bíblico de cómo Absalón trabajó como un libertino y actuó como un delincuente. David nunca le reprendió. Parece que al verlo tan bonito, dijo en su corazón: este muchacho es demasiado bueno, demasiado bonito, yo no puedo reprenderlo porque si llora se va a poner feo. Hay dos grandes factores que nosotros debemos entender cuando la delincuencia juvenil viene. Es el factor que el joven en el medio ambiente donde se críe, y muchas veces cuando es un antisocial. El deterioro neurótico. Es muy importante que las madres que están aquí presentes pongan mucha atención en este punto. A veces usted se detiene mucho a corregir a su hijo o a corregir a sus hijos por una acción o por cierta conducta que no está haciendo bien. Y usted aplica todos los métodos para tratar de conseguir una eficiencia en ese joven o en ese adolescente. Y mientras más lo aplica, más problemas hay. Los métodos que usan las autoridades seculares son métodos completamente erróneos y no se ven el resultado, al contrario, incrementan más el problema. Los delincuentes, principalmente los jóvenes, se convierten en más delincuentes cuando van presos. Y en la cárcel son peores. Y es un nido de infierno, de ladrones, lo que hay en la cárcel de delincuentes, que el que cae ahí, si no tiene habilidad, es hombre muerto. Cuando los problemas emocionales vienen, muchas veces son problemas neuróticos. ¿Usted sabe lo que es la encefalitis? Encefalitis es la infección en el cerebro. Y muchas veces hay muchos de nuestros hijos que han tenido infección en el cerebro. Puede quizás venir por una muela que ha tenido un acceso, puede tener quizás alguna infección en el oído, alguna infección que se ha trasladado al cerebro y le ha dañado parte de ese órgano.
Las acciones muchas veces de ese joven dependen de ciertos daños neuróticos. Y al tener ciertos daños en el cerebro, ese joven actúa de una forma irresponsable y actúa de una forma desafiante y nefasto, es decir, necio. Hay otro punto que es la arteriosclerosis, que no es más cuando las venas se endurecen. Cuando se endurecen las venas, eso puede producir ciertos daños cerebrales. Y eso puede afectar en la conducta del joven o de la joven. Y nosotros no nos damos cuenta. Y muchas veces, a base de garrotazo, queremos enderezar al muchacho. Y el muchacho no está bien. Los daños cerebrales existen porque es un órgano como otro. Nosotros hablamos de ciertos problemas ficticios que son ilusiones que están en el cerebro y que muchas veces vienen acciones que nosotros hacemos y es porque hemos sido heridos emocionalmente en el pasado cuando éramos niños. Otro punto importante que el cerebro se puede dañar es por intoxicación. Intoxicamos el cerebro. La intoxicación puede venir por medio de usar marihuana, por medio de usar cocaína, por medio de usar heroína, por medio de usar cigarrillo, por medio de usar alcohol. La Biblia dice que el que es dado al vino es traicionero. El que es dado a los narcóticos es traicionero. Eso dice la Biblia en Habacuc capítulo 2. Es traicionero. Por ello usted observa que cuando una mujer o un hombre se le afecta el sistema neurótico, que cuando comienzan, se narcotizan, usan drogas, usan alcohol, el pudor, lo que se llama la moral, se va por el suelo porque traiciona a mamá, papá, esposo, a esposa y a todo el mundo. Dale un aplauso al Señor si puede, iglesia, y no déjalo para mañana. Se dice que el endurecimiento de las venas es lo que produce la ansiedad. Esos son estudios que se han hecho, psicológicos, estudios científicos, y eso produce la ansiedad. Es decir, que si algún día usted observa a un médico, un cardiólogo, y le está observando, y le da un diagnóstico y se le puede endurecer las venas, trate usted de que esas venas no estén duras, porque eso le produce ansiedad y le produce a usted lo que se llama afectar el cerebro. Y eso puede, en algunos puntos, usted no puede accionar como usted debe de accionar. Otro punto importante es los graves trastornos emocionales. Muchos de estos jóvenes necesitan ayuda profesional, o mejor dicho, ayuda espiritual, por su trastorno emocional y espiritual. A veces el joven tiene tantos problemas emocionales. Quizá viene de un hogar disfuncional, quizá viene de un hogar donde eran muchos problemas y el joven quisiera no accionar así, pero él actúa conforme al patrón donde él subió. Hay conducta en psicología que llaman conducta aprendida. Hay conducta aprendida. Usted aprende, usted lo que ve. Y no hay que enseñarlo. Se enseña mucho mejor con la conducta, es decir, con el ejemplo, que con las palabras. Inclusive se ha enseñado patrones de cómo enseñar a algunos niños. Hay niños que aprenden con la gráfica, otros que aprenden con lo teórico, otros que aprenden quizás escuchando alguna cosita. De diferentes formas se enseña. Pero una de las cosas que afecta más en lo que llaman lo emocional y lo psicológico en nosotros, se llama cuando nosotros observamos una conducta desviada en el hogar. El clima emocional del hogar, el ambiente emocional del hogar es probablemente el factor más importante de la conducta del delincuente. Imagínese usted en un hogar donde el clima, porque el clima es otra cosa, el clima, el ambiente, que es un ambiente todo el tiempo árido. Todo el tiempo es un ambiente cálido, es un ambiente que la temperatura nunca está a nivel, siempre la temperatura está a de tiempo. Cuando es un ambiente que está bastante frío, es un ambiente que está bastante cálido. Es un ambiente donde el muchacho no se encuentra cómodo en su casa y al no sentirse cómodo, ¿dónde va a buscar la comodidad? En la calle. En la calle, que si la calle te presenta la comodidad,
el muchacho la busca en la calle. Estamos hablando de ambos sexos. Y más en estos tiempos donde los sinvergüenzas de las autoridades, lo voy a decir de frente, los sinvergüenzas de la autoridad lo que hace es que crean delincuentes. Porque la delincuencia para ellos lo que hace es que lo enriquece más. A ellos no les interesa erradicar lo que se llama la delincuencia. Lo que les interesa es hacer delincuentes. Eso es lo que a ellos les conviene, hacer delincuentes. De los que están aquí presentes, que han estudiado el asunto de la policía, muchas veces le han enseñado que cuando el ciudadano, las aguas están tranquilas, hay que encresparla, hay que provocar al ciudadano para que violen las leyes. Y eso se llama crear delincuentes. Son unos sinvergüenza que tendrán que verse con el Señor un día. Conflicto entre los padres. Algunos hogares se caracterizan por un alto grado de conflicto entre los padres. Los hijos de ese ambiente suelen hallarse en tierra de nadie. Y me explico. Llegaste a tu casa. El joven de 16, 15, 14, 12, 13 años, 20 años, llega a su casa y lo que llega es que encuentran a la mujer muchas veces preparándole una toma para ver si amarrar al marido. La mujer en eso, el hombre celando a la mujer, hablando muchísimas cosas. O encuentran al papá testeando y buscando ver cómo conseguir otra mujer. Entonces el ambiente y una discusión como perro y gato. ¿Usted cree que el joven va a crecer con una mente saludable? La mente del joven va a subir, pero va a subir con calcoma, va a subir con muchísimos problemas, va a subir con desfases emocionales, va a subir teniéndole miedo a lo que se llama una relación es decir, una relación normal entre hombre y mujer. Quiero decir que cuando el joven ve que papá y mamá se llevan mal, el joven no va a querer casarse con una mujer, ni la mujer se va a querer casar con un hombre. Por ello hay tanta homosexualidad en estos tiempos, por ello hay tanto lesbianismo, porque hay jóvenes que le tienen miedo al matrimonio, porque ven que el matrimonio es un ring, peor que un ring de eso de boxeo, peor que un ring que eso de lucha libre. Entonces ellos ven eso y salen corriendo a ese tipo de cosas. Dale un aplauso al Rey si puede. Otro punto importante es la falta de disciplina adecuada, conforme a lo que nosotros observamos en lo que decía acerca de David, 1 Reyes 5, 1, 5 y 6, que David nunca le corrigió. La disciplina en diferentes hogares difieren grandemente. Los hogares que producen delincuentes suelen tener muy mala disciplina. En algunos casos los hijos no aprenden la disciplina y en otros no hay ninguna. Así es el asunto. Hay algunos que son a base de tirano, a base acabando con todo. Que el muchacho hable media palabra, cállate muchacho, y candela por todos los lados. Proverbio nos dice un punto muy importante en el Proverbio 30, verso 11. Qué importante observar lo que dice aquí el Proverbio. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Qué es lo que dice? Que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. En otra palabra también la maldice. A todo el mundo. ¿Y cuál es esa generación? No, la generación que vivió a Salón, la que vivió David, ¿verdad? No, es la generación de Jesucristo. No, esa es la generación de Salomón, porque fue Salomón que le escribió. Es nuestra generación que no está bendiciendo a su padre. Cuando usted deshonra a papá y a mamá, que no le llevan las instrucciones, que papá y mamá, por lo menos papá y mamá, si papá y mamá te están instruyendo, aunque no tengan a Jesucristo, hay principios que tiene papá y mamá que vienen de parte de Dios. Aunque no tengan a Jesucristo. Y hay que obedecerlo. Porque es un principio que usted tiene que obedecer. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Pero claro, limpio en su propia opinión. Usted le presenta el plan de salvación, le presenta la asistencia a la iglesia. Tristemente decirlo, nosotros estamos mal, y no voy a excluir, estamos mal. Le damos más importancia a algo que es pasajero, que es momentáneo, que la importancia que tenemos que darle a lo que
Dios nos dice que debemos darle importancia. Cuando hablamos de asistir a la casa de Dios, no nos importa. Cuando hablamos de orar a Dios, no nos importa. Cuando hablamos de leer la palabra, no nos importa. Cuando hablamos de compartir el mensaje de salvación con el perdido, no nos importa. ¿Cómo vamos a llegar? Y después los juicios de Dios vienen y nosotros preguntamos, pero Dios mío, ¿por qué me hace eso a mí? A ti. A ti. Ah, entonces tú. Oh, pero qué bien. ¿Por qué me hace eso a mí? Hay generación, vuelve para atrás, la generación otra vez. Hay generación en el verso 12. Limpien su propia opinión. Y si bien no se ha limpiado de su inmundicia, limpien su propia opinión. Ve presente en el plan de salvación, que muchas veces hay personas que dicen, a Jesucristo lo tengo yo desde que nací. No me hable de eso. Oye, yo salí en estos días de la iglesia y le dije a una persona, estaba hablándole de Cristo, y me dijo hasta el hermano que iba a morir, me dijo, cállese la boca, yo tengo a Jesucristo. Las acciones de él es limpia su propia opinión. Conforme a él está limpio. Pero muchas veces uno, imagínense, ¿cómo te portaste? El testimonio de uno nunca hablará, uno va a orar nunca en contra de uno. Muy bien. Me porté muy bien. Y tú vas a decir que te portaste mal. Y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, que los padres vienen de nuestros países y hay que ir a la escuela. Y cuando va a la escuela, imagínense usted que Luz María lleve voy a poner a Luz María de ejemplo, me perdonan, que la hermana Claribel, confesora García, va a la escuela y la intérprete Luz María. Luz María va a traducir mal. Cuando hay cositas que están malas, Luz María va a arreglarlo. Lo va a arreglar. Y es bueno. Entonces, ¿qué usted debe de hacer? Hay que tratar de hacer algo. Entonces, cuando usted vaya a utilizar un intérprete, utilícelo imparcial, que no se vaya con nadie, si lo va a necesitar. Ahora Marta tiene que ir para que Yailin le traduzca, para que vaya le traduzca. ¿Qué le parecen? Y ellos no vienen nunca a la escuela, mami, que ella dice que venga, que me prepare mejor cuando venga a la escuela. Y no, mami ya dice que me dé una Metrocar para venir a la escuela, me dé el dinero para comprar la Metrocar. Completamente distanciando de lo que está diciendo. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Usted sabe lo que es ojos altivos y párpados levantados en alto? Una persona que tiene altivez es una persona que mira por encima del hombro a su prójimo, una persona que no respeta y que tiene un orgullo demasiado grande. Cuando el joven es delincuente, hay un orgullo de mostrar su supremacía y que es superior en todo. Quiere conseguir las cosas con atajos. Y me explico. Para usted comprarse un carro bueno, usted tiene que trabajar por un tiempo largo, si es pobre. Para usted tener un apartamento bueno, tiene que trabajar por un tiempo largo. Pero el que quiere atajo, busca una pistola y le atraca. Y si el carro cuesta $15,000, se roba $15,000. Y si el apartamento hay que buscarlo, ¿cuánto es? El apartamento hay que buscar $10,000. Pero que no hay cuyo, yo te regalo $2,000 más a ti, búscamelo. Y todo a base de soborno y de atajos. Atracando y matando y derramando sangre inocente. Eso hacen los delincuentes. Y nosotros como cristianos no podemos crear delincuentes. Cuando un hijo suyo lleve algo a su casa, que vaya con ojos altivos, que usted le pregunte y ponga los ojos altivos y lo ponga demasiado alto, ahí yo le doy el ok para que le lleve los dientes de 2 pecosones inmediatamente, para que lo respete. Usted tiene que darse a respetar como padre. Usted no puede dejar que una cosita que usted lo procreó y que usted lo alimentó le saque los ojos. Parece que no me están entendiendo. ¿Por qué hoy día estamos llenos de delincuentes? Porque hoy quienes están criando a los padres son los hijos y no los hijos a los padres.
Hoy quienes están criando los hijos a los padres y no los padres a los hijos. Los hijos son lo que, oye, en una ocasión, hace un tiempecito atrás dije, pero uno iba a una casa y había que esperar que los muchachos terminaran su reunión y su fiesta. Y entonces después es que el adulto se puede sentar. Mire, me voy de aquí, está sinvergüenzado. Yo no estoy impuesto a eso. ¿Qué es eso? Que un muchacho sea que ponga el orden en la casa y que el adulto tiene que sujetarse a la ley del muchacho. Tiene que ser altivo porque el padre le tiene miedo a ellos. Dale un aplauso a Rey si puede, iglesia. Hay generación cuyos dientes son espadas y muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Pero esos son los delincuentes, mis hermanos, los que devoran todo, los que parecen serruchos. Parecen tiburones, acabando con todo, destruyendo todo. Lo bueno de esto es, y es malo, una sátira, que Mengano viene para mi casa. Mengano viene para mi casa. ¿A qué hora yo voy a ir? Voy a las 12. Tú no puedes decir a Mengano que llega a la 1 porque tú terminas la iglesia. No, tú tienes que dejar lo tuyo para atender a Mengano, sin Mengano ni siquiera ser cristiano. Entonces después quiere que Dios salve a Mengano o que Mengano quede enfermo y orar por Mengano y que Dios salve a Mengano. Como que Dios es plato de segunda mesa. Como que Dios va al restaurante y dame la sobra de fulano que ya tiene la servilleta, los palillos y todo el mundo y la agüita, hasta el agua y todo el mundo, la grasa y todo el mundo. Eso es lo que Dios se va a comer. La inmundicia. Y después, ay Dios mío, ¿cómo tú me haces eso a mí? A ti era que tenía que hacerlo por bandido y vagamundo. El verso 15. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. ¿Qué es lo que tiene la sanguijuela? ¿Y qué es lo que dicen? Dame, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Y aún la cuarta nunca dice basta. ¿Y cuáles son esas? Vamos a ver lo que dice la divina respuesta, porque ahora estoy yo hasta confundido. Vamos a ver. El Seol. ¿Qué es el Seol? El infierno, ese nunca. La matriz estéril nunca se sacia. El hombre puede llegarse a ella 500 veces y nunca queda embarazada. Puede llegarse a ella 1000 veces y nunca queda embarazada y nunca se sacia. ¿Qué problema es? La tierra que no se sacia de agua. Usted puede caer, el agua que caiga aquí y no que va. El agua todo el tiempo la succiona la tierra. Y el fuego que jamás dice basta. ¿Y cuál es el fuego que jamás dice basta? Bueno, mi hermano, porque yo creo que hay otro, que no hay otro más. Ahí está la cuarta. El Señor lo establece. Pero vamos a ver qué sigue el Señor diciendo. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Oye, ¿qué es lo que Dios le desea? Los ojos del que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Traduzco, escarnecer es burlarse de lo que tu papá te enseña. ¿No están aquí los jóvenes? ¿Dónde están? Escarnecerse significa burlarse de lo que tu papá te enseña. Ten mucho cuidado cuando tú te burlas de tu papá. Ten mucho cuidado porque las 4 cosas que se mencionaron atrás te pueden suceder a ti. Yo creo que una joven quiere tener sus hijos. Un joven quiere tener sus hijos. Quiere tener su familia. Y lo que tú sembraste, eso tú vas a cosechar. Si tú eres una malcriada con mamá y con papá, cuando tengas los hijos también vas a cosechar lo mismo. Si tú no respetas a mamá y a papá, así no te van a respetar a ti tus hijos. Estate tranquilo que el Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Eso es sencillo. Sembraste cadillo, cadillo va a cosechar. Sembraste fogarate, fogarate va a cosechar. Son palabritas, usted no la conoce, pero va a tirar la toa. Sembraste grate y grate va a cosechar.
El fogarate, el gratey, eran como una cosita que se le pegaba a la piel y hasta que tú no veías el hueso no dejaba de arrancarte. Eso es lo que tú vas a cosechar. La pringamosa es como venenito, hoja y eso, y el juidero, porque una pulladera por todos los lados. Si eso es lo que tú... Bueno, la única árbol de fruto que sembraste fue mucha jabilla. Donde dice que el puerco no se arranca en jabilla porque solamente tiene espina y no sirve para más nada. Ni para sombra, claro, sirve. Entonces, si eso es lo que tú siembras, cuando tú vas a cosechar eso. Bueno, el verso 18. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. ¿Y cuáles son esas? Vamos a ver. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre, ¿dónde? En la doncella. Llegan a la iglesia, hacen su sinvergüenza, su vagabundería e inclusive hasta ministran en el altar. Porque ¿quién sabe eso? Porque esas son ocultas, eso nada más sabe Jehová. La serpiente es una tipología del diablo. Y la serpiente se mueve en medio de la iglesia y uno no se da cuenta, lo único que se da cuenta es Dios. Y el que tiene a Dios y a quien Dios se lo revela. Observen si cuando un águila pasa, usted ve la huella del águila cuando pasó. Observen una nave cuando pase por la mar y después que pase unos cuantos minutos, a ver si usted sabe por dónde pasó esa nave. Así mismo muchas veces son nuestras acciones, pero hay un Dios que nos ve, hay un Dios que observa, hay un Dios que vigila. Hay un Dios que sabe todas las cosas. Hay personas que uno va a orar y no pueden pasar aquí al altar porque saben que tienen mucha suspicacia y tienen cosas que no pueden hacerlo porque se les va a revelar en público. No tienen la capacidad y el valor de revelárselo a Dios en secreto. No tienen la capacidad de revelárselo a Dios en privado. Y yo le he dicho a ustedes, yo prefiero decirle todo a Dios lo que yo soy en privado y no que Dios me lo revele en público para que me avergüence. No me están entendiendo. Yo creo que ya acabamos ahí, ¿verdad? Sí, déjamelo ahí, que ya era hasta el 18. Los padres no acreedores, algunos niños o jóvenes se entregan a actividades malsanas y más adelante a violencia porque el hogar lo han hecho a un lado. Inestabilidad del hogar. Eso es muy importante, la inestabilidad del hogar. Hay padres que no permiten que sus hijos echen raíces en ninguna sociedad. Se le mete una desgracia, y me perdonan, de una mudadera. Y hay que moverlo de escuela en escuela porque se está mudando a cada rato. Y muchas veces se vive mudando, no solamente se mudan de apartamento en apartamento, aún se mudan de ciudad en ciudad. Cuando el muchacho quiere echar raíces, quizá, bueno, llegó el jovencito, conoció a Ángel, Ángel está en la, bueno, y Ángel quiere que la batería, que aquí, que allí, y de un momento a otro, ¿y qué pasó, Albertico? Me voy porque mamá se quiere mudar. ¿Qué problema? Ya se quedó la mitad. Entonces, solamente tienen espacio para delirir, para delinquir, y para tener mucha ociosidad. No saben qué hacer. Es importante que usted entienda que usted moverse, y más cuando usted es cristiano, usted tiene que saber cómo usted se mueve. Usted tiene que saber que cada paso que usted da, usted tiene que saber hacerlo. No es dar un paso por dar un paso. Muchas veces el diablo le pinta a usted villas y castillas. Y muchas veces a usted le presenta muchísimas cosas importantes y que usted ve y dice, bueno, a mí me va a ir muy bien en los asuntos económicos. Pero ¿y qué de los espirituales? ¿Cómo te va a ir? ¿Qué es más importante, los asuntos económicos o los asuntos espirituales? Si la Biblia dice que el ánimo puede soportar la enfermedad, pero ¿quién podrá soportar el espíritu angustiado? No importa que tú tengas lo que tú tengas, no importa que tú tengas los millones que tú tengas, no importa que tú tengas el dinero que tú tengas, no importa que tú tengas aún hasta la salud que tú tengas en lo físico, pero si no tienes a Jesucristo, te falta todo. Ahí es muy importante el exceso de protección. Muchas veces el muchacho quiere establecer su independencia y el padre no le deja independizarse.
O por ahí padres que ni siquiera dejan que el muchacho ponga la media, un muchacho de 18, 16 años. Ni la media puede poner, ni los zapatos, ni nada de eso. Una superprotección. Muchas veces los muchachos salen hasta gaviota. Por eso. Y es importante entender también que el muchacho, recuerde que cada uno de nosotros tenemos un ADN, DNA, como dicen los americanos. Tenemos un ADN, una identificación. Nosotros, los 5 dedos de nuestras manos son diferentes. Pero cuando usted pone la huella dactilar, las huellas digitales, son la única en tu clase. La única son la tuya. No hay otras 2 huellas digitales más, es decir, que tengan igualdad. Solamente son la tuya. Tú tienes tu huella digital o tu huella dactilares. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un ente, una individualidad, tenemos una independencia. El muchacho hay que dejarlo que establezca su estado de independencia, porque cuando tú no lo dejes, él va a hacerlo en la calle. Él va a matar, va a robar para darse cuenta y mostrar que él es un hombre. Va a pelear y va a coger golpes para mostrar que él es un hombre. Porque tú no lo dejas ser hombre en su casa, ¿verdad, Peter? Las malas condiciones de vida muchas veces a nosotros nos lleva a ser un delincuente. Y me explico. En la casa no hay ni siquiera ni para tomarse un refresco. No está la comida, no hay alimento, no hay apartamento, no hay vestuario, no hay una ropa adecuada. El muchacho, cuando hay esa precariedad económica en la casa, muchas veces, si la joven, principalmente los hijos nuestros, de los países nuestros, debo decir, los jóvenes de los países nuestros, si usted va a países tercermundistas, países que tienen muchos problemas económicos, uno de los países más pobres del mundo es Nicaragua. Entre los países de la República Dominicana también está entre ellos Haití. Y donde hay mucha pobreza, y si la pobreza tiene mujeres bonitas, hay un problema muy serio. Usted observa que esos países como Indonesia, la Filipinas, se van esos pedófilos sexuales, esos sinvergüenza sexuales de Europa y de aquí de América, a buscar muchachitos y muchachitas, porque los mismos padres se lo venden porque no tienen qué comer. He oído historias de jóvenes que han sido vendidos por sus padres en la vecina isla de Cuba, porque nada más dice, por lo menos mándame una pasta dental, dame una pasta dental y dame algo de comer, llévatela. Eso lo he oído. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros condenamos a la prostituta que está en un burdel, condenamos al muchacho que está muchas veces vendiendo su cuerpo aún también por placer, y nosotros no hacemos una investigación y nos damos cuenta que hay un génesis por la cual ellos están actuando de esa forma. Hay un origen, no es antigénesis por si acaso, hay un origen por la cual ellos están actuando de esa forma. Por ello que usted tiene que tener mucha cuenta. Cuando vienen los jóvenes aquí a la iglesia, que vienen de hogares disfuncionales, de hogares que no actúan normalmente, usted debe de recibirlo con brazos abiertos y corregirlo con amor. Instruirlo con amor y tener paciencia con ellos. La paciencia no es más que una actitud de soportar las imperfecciones que el prójimo tiene y paulatinamente irlo guiando y llevarlo a lo que Dios nos está enseñando. Yo creo que Dios está tomando el control pleno de esta iglesia. Yo creo que aunque las cosas se ven que están fuera de nuestras manos, Dios tiene el control de este ministerio, y este ministerio, aunque el diablo diga que no, este ministerio va adelante. Hay un punto que es también muy importante, son las barreras del idioma. Los muchachos que han venido aquí saben eso, que cuando usted no sabe el idioma muchas veces le hacen bullying. En el high school, principalmente en high school, y cuando le hacen ese bullying o esa burla, ¿qué usted hace? Usted trata de refugiarse. Muchas veces el padre
no trata de cerciorarse, y muchas veces el padre lo que está es concentrado en su factoría, concentrado en buscar el dinero, y no escucha que sus hijos le hablen los problemas que están sucediendo en la escuela. Y el muchacho, para sentirse refugiado, ¿qué hace? Se afilia a una pandilla, se identifica con un pandillero, busca alguien que lo defienda, alguien que sepa el idioma de él y que también sepa el idioma del otro. En una ocasión fueron donde Raymond I a salsearlo, le iban a dar una paliza. Y Raymond, no sé dónde salió el inglés, dice: no, ese americano, ese no es. Y era el mismo que estaba jugando. Ese no es americano. Fuiste dichoso porque eres rubito y no te habían dado candela. Muchas veces nuestros hijos están en medio de muchos problemas. Pero lo más importante es que la Biblia nos enseña que en medio de todos estos problemas, y no importa los problemas emocionales que tú tengas, no importa que hayan problemas patológicos o un problema que sean biológicos aquí en el cerebro, neurótico, no importa el tipo de problema que tú tengas, lo importante es que cuando Cristo llega, dice su palabra que ellos son medicinas para nuestros huesos o medicinas para nuestros cuerpos y son refrigerios para nuestros huesos. Eso dice la palabra, son medicinas para nuestros cuerpos y son refrigerios para nuestros cuerpos, dice, o para nuestros huesos. Dice que debemos de estar atentos a la palabra que el Señor nos da. Hijo mío, esté atento a la palabra que yo te hablo, porque ellas son lámparas a tus pies y son lumbrera a tu camino. Ellas son tu guía, ellas son tu esperanza, ellas son quien te da la fuerza, y ellas son las que endereza todo lo torcido en tu vida. La palabra del Señor. Porque el diablo hace y no quiere que usted venga a la iglesia. El enemigo sabe que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa repetición ahí se ha determinado, y estadísticamente, y yo puedo darles estadísticas, que los hermanos que asisten a su iglesia, aún con su problema, tú le ves el fruto. Y poco a poco tú le ves su fruto. Pero el hermano que no tiene la consistencia, la perseverancia, la insistencia, la permanencia en la iglesia, y que vive una vida ambigua, una vida ambivalente, y que viene un día y después falta 8, 10, 20 días más y se aparece, son personas que no crecen en lo espiritual. Usted debe de exigirse a sí mismo y tener disciplina y decirle al alma: tú tienes que ir a la iglesia, porque el alma es la encargada de tomar las decisiones, el alma es la encargada de amar, el alma es la encargada de decir sí, el alma es le quería decir que no. Tiene que hacerlo, alma mía, como le dijo David al alma. La mala educación sexual. Por ejemplo, hay madres que no enseñan a sus hijas que hay una hora, un tiempo donde ellas van a comenzar a menstruar. Los hijos también, los varones, hay que enseñarles de que hay momentos que ya usted va a sentir atracción con el sexo opuesto, un poco más identificado, y que todo tiene su tiempo. Que todo tiene su tiempo. Que no todo lo que tiene cabello o una escoba que tenga un cabellito hay que mirarla. O que no todo lo que te ha afeitado hay que mirarlo. Que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y su hora debajo del sol. Hay un punto que yo quiero tocar aquí, ya voy a terminar porque hay varios puntos, voy a seguirlo el próximo domingo. El tiempo ocioso o mal aprovechado. A los jóvenes y adolescentes hay que tenerlo ocupado. A veces, en verano, los jóvenes, no va a decir que lo vamos a hacer todos los domingos, pero es importante, los adultos, de vez en cuando, que cuando el joven quiere ir al parque a ocupar su tiempo, siéntese aunque sea un ratico con ellos. Porque eso lo ayuda a ellos a mantenerse ocupados. Porque ahora mismo, como está el tiempo está muy difícil, los tiempos están muy difíciles. Usted quiere llevárselo para su casa, prefiere que esté en un parque tirando pelota y no que esté en su casa trancado en una habitación. Porque lo que está viendo el internet, y muchas veces la ociosidad te lleva a ti a hacerlo mal hecho. Ponlo como están muchos de los jóvenes aprendiendo un instrumento. Como están muchos de los jóvenes tratando de hacer algo, de tocar el piano, de tocar la batería, tocar la guitarra, tocar el saxo, tocar la trompeta.
Es importante que los que están aprendiendo aprendan esos instrumentos de viento, porque aquí no hay instrumento de viento. ¿Usted me está entendiendo? Aquí un trompetista que ya hace rato tenía que ser un Luis Perico Ortiz, pero no, se retiró. No sé si tú conociste que fue Luis Perico Ortiz, Cristian Francis Reyes Solano. Te explico después, tras bastidores. Es muy importante que nosotros nos mantengamos ocupados, que los jóvenes los mantengamos vigilando y ocupados, que le ayudemos, que le instruyamos, que lo soportemos, que lo apoyemos. Y aquel que tiene su vocación, por ejemplo, hay jóvenes que no tienen la capacidad de ser un ingeniero, de ser un científico. Oye, los científicos son ingenieros, son médicos, esos son científicos. ¿Usted me entiende? Hay otros que quizás no tienen la capacidad de ser un teólogo, no tienen la capacidad de ser un abogado, pero puede tener la capacidad de ser un buen carpintero, de ser un buen albañil, quizás de ser un buen limousine driver, por ahí, como dicen a algunos les gusta. Chauffeur. Lo importante es que usted tiene que apoyar al joven en lo que le guste. No forzarlo a ellos a hacer lo que a ellos no les guste. Por ejemplo, mi hija echó los primeros 4 años de biología. Ella quería ser doctor en medicina. Se vio algunos puntos, se presentaron inconveniencias. Bueno, ella dijo, bueno, se decidió por otra carrera. Yo no le voy a decir, no, que tú tienes que a la fuerza. No, si ella se decidió, es su cerebro. Yo le doy instrucciones, yo le doy consejos. Pero es bueno usted, después que usted dé el consejo, si ella no decide, entonces trate de apoyarlo, lo que a ellos les guste. Porque muchas veces quizás un plomero muchas veces gana más dinero y está mucho más empleado que cualquier abogado. Y me explico. Los abogados siempre tienen que ser personas de un solo país, a no ser que sea una persona de ciencia política, que tiene un título universal o internacional. Un abogado de Estados Unidos no puede ejercer su profesión aquí en los Estados Unidos. Pero un plomero es plomero donde quiera que vaya. Un mecánico es mecánico donde quiera que vaya. Los principios son los mismos en todos los lugares. Agua es agua en todos los lugares. Grasa es grasa en todos los lugares. Gasolina es gasolina en todos los lugares. Mezcla es mezcla en todos los lugares. Entonces, sí, porque si es mezcla lo que hay que tirar, mezcla. Y ahora uno lo tira suave, pero allá en Dominicana tirar mezcla no era cosita de pajite coco, ¿no? A ver, tuve yo que eché unos días y nada más y así llegué, mi hermano, con ese espinazo que me daba allá en la espalda, ese solazo en ese espinazo, que más nunca quise volver. Pero eso era lo que había, a veces había que echar días. Estos muchachos ahora son flycito al pitcher lo que tienen. Pero eso de que debe de que 5 pesos anteriormente, eso había que dar líneas con ese bate. ¿Y usted cree que era todo el mundo que había 2 pesos? En la gloria que estamos. Ponte de pie, iglesia, te voy a decir la última palabra, te voy a decir. En mi casa se comía manzana y no completa una vez al año. Se compraba una manzana para 12 muchachos y se partía como en 13 pedazos. Porque había que sacar la de mamá y la de papá también. Y si el vecino llegaba también, una sola manzana. En diciembre. Y había que esperar el 24 y muchas veces ni llegaba. Ahora, señores, vamos a estar claros. Ustedes están viviendo en la gloria. Entonces usted cree que la situación como estamos ahora, usted tiene que darle honra y darle gracias a Dios que le ha permitido vivir en esos tiempos. No eche por la borda lo que Dios le ha dado a usted. Aquellos que tienen hijos, los padres que tienen niños que están creciendo, no dejen de venir a su iglesia por nada ni por nadie. Traiga a sus hijos a la casa de Dios, porque ahí ellos van a crecer con el temor de Dios. Y usted no sabe la ventaja que Dios le está dando a usted. Dios te bendiga, iglesia.